¿Listo? Ya nos vemos. Seguimos creando los mejores programas y reclutando los mejores talentos para edificar tu vida. Escuchas a Juan Carlos en Vida. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda Juan Carlos, como siempre acompañándoles a esta hora, desde las 11 de la mañana hasta eso de las 3 de la tarde, con mucha música, mucha información, contenido, sano entretenimiento, con invitados muy especiales que nos acompañan aquí en los estudios de Vida 1010 AM, llevándoles muchísima información y como siempre tratando de traer lo mejor para nuestra comunidad. Y sabemos que hay mucha gente a quienes les interesan muchísimo los temas que tocamos a diario y por eso abrimos espacios muy importantes para nuestra comunidad, para que todos sepan la información que de verdad nos hace falta. El día de hoy comienzo acompañado con Carlos y con Brigitte, que ellos vienen de parte de Lifelink y nos van a estar hablando de un tema bien importante. Los hispanos también podemos ser donantes. Buenos días, Carlos, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo estás? Excelente, aquí pues muy expectante con todo lo que es la información que nos trae el día de hoy. Muchas gracias. Lifelink es una fundación sin fines de lucro del sector médico dedicada básicamente a la recuperación de órganos y tejidos para trasplantes en seres humanos. Esto significa que de alguna forma cada día podemos salvar o mejorar vidas de muchísimas personas. Así es muy importante que nosotros sepamos esto y también tenemos a la señora Brigitte que nos está acompañando el día de hoy. Buenos días, señora Brigitte, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por invitarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por atender a nuestra invitación el día de hoy. Y Carlos, comienzo con usted hablando de este tema de lo que es dar vida a otras personas después de la muerte, si podemos decirlo así nosotros. Es correcto, es correcto. Hace ya varias décadas la tecnología médica tuvo un suceso cuando empezaron los primeros trasplantes de órganos por el año 65 y esto ha devenido en un progreso bastante interesante en cuanto a la tecnología y la cantidad de trasplantes que podemos efectuar cada día. Antes se hablaba de trasplantes por año. Hoy hablamos de trasplantes diarios. Aquí en Georgia estamos procesando un promedio de 14 a 18 trasplantes diariamente entre todos los hospitales de la región Georgia, ¿no? Básicamente podemos decir con mucho orgullo que cada día salvamos entre 14 y 18 vidas de personas que nunca antes hemos conocido, personas que tienen un problema de salud severo y cuya única opción de vida, de seguir con vida, es un trasplante. Y eso que nos dice es bien interesante porque es una opción de seguir con vida. Y ahora, cuéntenos cómo es esto de que una persona que la única opción que tiene para seguir viviendo es donar sus órganos. El proceso empieza por el siguiente concepto. Nosotros quisiéramos como seres humanos que nadie muriera. Claro. Ni los que están enfermos, ni los que sufren accidentes. Porque para ser donante, un requisito es fundamental, que la persona haya sufrido un accidente fatal y en el momento antes de este accidente estaba sano y estaba obviamente en buenas condiciones. Okay. ¿Sí? Cuando uno pasa por esa situación, la familia tiene que decidir entre algún par de opciones. O se va a enterrar a un cuerpo o se va a cremar. Correcto. Pero el punto es, antes de que una de estas dos cosas ocurra, ¿por qué no los órganos de este familiar, de este ser querido, pueden ser trasplantados en otro ser humano, en otro papá, otra mamá, otro joven u otro niño, que pueda tener una segunda oportunidad de vida? De esta manera, una parte de nuestro ser querido seguirá vivo en otro cuerpo, ¿no? Es una cosa maravillosa. Claro sí. Y las iglesias católicas, cristianas, evangélicas, de diferentes denominaciones, apoyan estas prácticas
porque todos entendemos que nuestra vida es un regalo de Dios. Nosotros no la compramos, no nos pertenece en verdad. Es correcto. ¿Por qué no tener la generosidad, el buen sentido humanitario a la hora de partir de este mundo, nuestra parte física pueda seguir con vida en otro ser? Así es, y eso es muy, pero muy interesante porque, bueno, realmente nosotros no queremos que ningún ser querido muera, que ningún ser querido pueda fallecer, pero realmente hay personas que se les cumple su ciclo antes de lo que nosotros pensamos. Se cumple su ciclo de vida y termina antes de lo que nosotros esperamos, pero realmente siempre hay un propósito que se puede tener después de nosotros partir de este mundo, si lo podemos llamar así. Ahora, cuéntanos un poquito acerca de la señora Brigitte, antes de irnos a la pausa. La señora Brigitte Hopkins es de Colombia. La señora vive en este país muchos años y ella tiene una familia muy, muy hermosa, muy linda, con muchos valores, con muchos principios religiosos sobre todo. Y bueno, desafortunadamente el año pasado su hijo mayor, Dani, nos dejó, partió de este mundo, y sabemos por comentarios de muchas personas que fue un muchacho estupendo, y me gustaría que el resto de la conversación en este tema lo diga la propia mamá. Excelente, vamos a hacer nuestra primera pausa del día de hoy y vamos a seguir conversando con ellos. Vamos a quedarnos en el Facebook Live por algunos minutos mientras hacemos la pausa comercial y ya regresamos aquí en Vida 1010 AM con mucha información de LifeLink. Si quieres convertirte en un donante y darle vida a otras personas después de la muerte, puedes buscar información en www.lifelink.org o llamar al 770-778-9103. Los hispanos también podemos ser donantes. Kroger presenta la receta para... ¿Qué haces cuando tu suegra, que siempre tiene un comentario sobre tu comida, viene a cenar? Paso 1. Piensa en el menú de camino a Kroger. Para ser donante, la persona tiene que tener una excelente salud. Para ser donante, la persona, lo voy a poner de esta manera. Cuando una persona fallece en un accidente, hay ciertos elementos que tienen que evaluarse para poder elegir el donante y el recipiente, hacer lo que llamamos en términos médicos el match, ¿no? Entonces, entre las pruebas inmediatas que se hacen al cuerpo con un poquito de sangre o una biopsia dérmica, uno puede saber si la persona tenía, por ejemplo, SIDA o cáncer o alguna enfermedad transmisible. En esos casos, naturalmente, no se puede proceder con un trasplante porque estaríamos contagiando al recipiente, ¿no? Sí, ese es el primer descarte. El segundo punto es el tipo de tejido, el tipo de genética similar que permite elegir el mejor recipiente. ¿No? Esos son los dos factores. Y eso es una tarea de los médicos del hospital. Ok, excelente. Y bueno, yo creo que todos necesitamos saber estas cosas. Hay personas, Carlos, que a veces han dicho, no, yo no me voy a convertir en un donante porque si llego a caer en el hospital, entonces me van a hacer que me muera más rápido y entonces no voy a sobrevivir por esa razón. Eso es completamente falso, ¿no? Absolutamente falso, absolutamente falso. Al menos en este país. Yo hablo por mi experiencia aquí, 15 años trabajando en el campo de la donación de órganos, y los médicos, te lo puedo asegurar, absolutamente hacen en los hospitales todo lo posible por salvar las vidas de las personas. Es más, solamente cuando alguien ha sido diagnosticado ya fallecido por dos médicos que firman el parte, es cuando recién podemos averiguar si esta persona estaba inscrita como donante o no. Y si no, tenemos que hablar con la familia para pedir el consentimiento. Pero nunca se hace esto mientras exista todavía un 1% de posibilidades de recuperar a la gente. Y esos son mitos que nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza porque
a veces nos han hecho creer cosas que no son reales y entonces por eso nos volvemos egoístas o como se dice en inglés nos volvemos selfish por la mala información. Por la mala información y realmente no es de esa manera. Igual a veces hablo con personas que trabajan con, por decir, seguros de vida. Entonces habían películas incluso, shows que decían, bueno, si tengo un seguro de vida, mi esposa me va a buscar para matarme, para cobrar el seguro. Y eso también es completamente falso. Obviamente, yo le diría a esa gente, cada uno sabe con quién está casado, ¿verdad? ¿Sí? O sea, cada uno eligió su pareja. No, Claro. yo tengo la certeza de que bueno, mi mujer no me haría eso, ¿no? Sí. Aparte que tengo el seguro de vida hace como 22 años, cuando Sí. todavía me costó muy barato. Sí, bueno, vamos de regreso al aire. Bueno, estamos de regreso aquí en Vida 1010 AM y gracias por estar conectados con nosotros aquí en Vida. Y estoy acompañado de Carlos y estoy acompañado de la Señora Brigitte Hopkins, bueno, quien tiene una historia de dar vida más allá de la vida. Y señora Brigitte, bueno, estamos contentos de tenerla aquí, traída también, por supuesto, por Carlos, que Gracias. es quien la ha conocido y quien ha conocido parte de su historia. Ahora, cuéntenos un poquito de este proceso. Sabemos, pues, que su hijo pues ya dejó este mundo, Sí. pero de alguna manera sigue dando vida a otros. Cuéntenos cómo fue Exacto. todo este proceso de esa donación. Bueno, realmente quiero dar las gracias por esta oportunidad de que podamos venir a hablar aquí. Quiero explicar que mi hijo era hermoso, era un ángel, no solo por ser la mamá que estoy diciendo esto, pero todas las personas han tenido mucha experiencia con él. Él era un niño muy, muy inteligente, tenía un nivel de inteligencia de 124, un IQ, y mi otro hijo tiene 123. Entonces el doctor decía que nunca había visto dos hermanos tan parecidos. Entonces el modo de ver la vida de ellos era muy, muy abierta, muy clara de entenderla. Yo nunca había escuchado acerca de la donación de órganos hasta que saqué mi licencia de conducir. Entonces empezamos a investigar y eso es algo que hablo con mis hijos. Entonces dentro de nuestra familia era un tema muy importante para tratarlo. Entonces uno nunca está preparado, pero yo creo que Dios organiza las cosas a su manera de que nosotros Claro. prepararnos para un momento así y tomamos la decisión cuando Dani falleció de donar sus órganos. Desafortunadamente no lo tomamos muy rápido la decisión porque pues todo fue en minutos. Pero hubiéramos podido salvar muchas más vidas. Logramos salvar 4 vidas. Así que, pues es un orgullo de que vemos nuestro hijo vivo a través de otras personas, que fuimos a hacer esta donación. Claro que sí. Y esto, bueno, de alguna u otra manera, pues, ¿cuál es la forma como han recibido estas donaciones, especialmente los familiares de las personas que recibieron los órganos? Bueno, esto ha sido un proceso. Realmente no conozco los beneficiarios. Estamos todavía en el proceso de aceptar su fallecimiento. Fue Claro. hace 15 meses, entonces sé que se puede hacer, de conocer a las personas. Yo creo que don Carlos nos puede informar de esto, pero algún día vamos a poder ver ese regalo de vida en los donantes. Sí. Y eso, Carlos, cuando una persona ya se inscribe como un donante de órganos, ¿cuál es el proceso que debe seguirse o cómo pueden hacer los familiares para hacer valer esta decisión? Hay 2 formas, básicamente, de que uno puede inscribirse como un donante de órganos. Okay. Y hay un requisito, ser mayor de 18 años. Uno puede hacerlo, como dijo bien la señora, cuando uno obtiene su licencia de conducir, te preguntan si quieres ser donante y te ponen un corazoncito en la licencia. Ese es el primer modo de identificar a un donante. Algunas otras personas que no pueden obtener una licencia de conducir lo hacen en la página online. ¿Sí? Van a www.donevidageorgia.com y te inscribes como un donante. Entonces, estas 2 fuentes confluyen en una sola base de datos. Cuando la persona fallece en un hospital, nos informan para que podamos empezar nuestra operación, que es, primer paso,
verificar si eras donante en alguna de las dos formas. Si lo es, hablar con la familia para dejarle saber del procedimiento siguiente. Si no lo es, hay que hablar con la familia para pedir el consentimiento. Ese es más o menos, en grosso modo, el proceso. Sí, y bueno, este es el proceso, ustedes ahí lo tienen escrito en nuestra transmisión en el Facebook, es www.donevidageorgia.com, ahí ustedes pueden también inscribirse como donantes. Quiero hacer una pregunta y es algo que va bastante hacia lo sentimental. Cuando una persona pasa por este proceso y sabe que los órganos de su ser querido fueron donados, ¿se siente que valió la pena? Sí, ¿cómo se dice? Definitivamente. Definitivamente, sí. Valió la pena. Yo siempre le pedí a Dios que a través de mis hijos hiciera obras grandes. Y yo pienso que ese es un bonito momento de recordar. Vale la pena, siempre lo hablé en mi casa de la donación de órganos, siempre hemos trabajado para trabajar para los demás, para hacerlos felices. Entonces, esta es una manera muy, muy bonita de promover esto. Entonces, sí me siento muy orgullosa de haber hecho algo con mi hijo para otras personas. Sí. Sí, es muy importante que nosotros podamos tomar una buena decisión, incluso hasta en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Carlos, la cantidad de gente hispana que dona en estos momentos, ¿cómo es en comparación a la gente anglosajona, a la gente afroamericana y de otras culturas? Esa es una muy buena pregunta. Convivimos en esta sociedad, tú has mencionado bien, mayoritariamente los americanos, los caucásicos, el grupo afroamericano y nosotros en la comunidad hispana. Todavía el grupo americano blanco tiene la más alta tasa o rate de donación, que es más o menos el 61%. En los últimos años, el grupo afroamericano ha avanzado muchísimo, de un 19 a un 34%. Hay muchas campañas publicitarias enfocadas en el grupo afroamericano. Y en la comunidad hispana no podemos decir que estemos en el mejor momento, pero sí hemos avanzado de un 7% a un 13-14%, casi hemos duplicado en los últimos 10 años la cantidad de donantes en la comunidad hispana. Naturalmente, esto tiene un asidero, venimos muchos de países donde hay, como mencionaste al inicio, una mala información sobre este tema, o en algunos casos ninguna información, ni buena ni mala, simplemente la gente llega el momento de decidirlo y en su vida escuchó esto de donación de órganos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa musical y regresamos ya para despedirnos, pero el número de teléfono, si ustedes quieren registrarse o si quieren información para que puedan comunicarse con LifeLink para convertirse en donantes de órganos, pueden llamar al 770-778-9103, 770-778-9103. Llamen y ahí pueden darles toda la información que necesitan y también pueden registrarse como donantes o le pueden indicar cómo registrarse como donantes en las páginas que están disponibles. Hacemos una breve pausa y regresamos para conversar con Carlos y con Brigitte Hopkins. Hiciera un llamado a la comunidad. Ese es el cierre, digamos, ¿no? Que ella invite a otras familias, no digo necesariamente mamás, sino hermanos, padres, esposos, esposas, porque desgraciadamente la gente que muere cada día en accidente de auto, de trabajo y demás, tienen pues un esposo, una madre, un hijo. A veces los hijos deciden, a veces un hermano, el esposo, la madre. Entonces, el llamado que ella hace es lo más impactante, lo más importante, invitando a otras familias a seguir este ejemplo, ¿no? Sí, sin temor y con generosidad. Yo voy a hacer una pregunta basada en una experiencia personal. Yo tuve una tía, falleció en el año 2005. Ella falleció de cáncer, pero ella duró más tiempo del que tenía que haber durado, porque a pesar de que todo su cuerpo estaba completamente dañado por el cáncer,
su corazón estaba en perfectas condiciones. Y al corazón le costó dejar de latir. Ella murió a los 62 años, si no lo recuerdo. Sí, muy joven. Y bueno, o sea, es algo que yo digo, una persona que ha fallecido de cáncer todavía puede ser un donante de órganos. Es muy difícil porque siempre puede haber... Ya está. Algunas células que aunque no hayan hecho metástasis, pueden estar latentes y pueden terminar haciendo la metástasis, o sea, activándose en otro cuerpo, ¿no? Entonces, generalmente es un tema que tiende más a decir no. No es posible que una persona que tiene un cáncer con varios órganos tomados pueda convertirse en donante, ¿no? Un poco complicado. Es bastante complicado. Igual pasa con la gente que sufre del HIV, SIDA o hepatitis viral, ¿no? Entonces, son elementos que restringen la condición de un donante. Así es. Bueno, regresamos al aire ya para hacer una invitación muy especial para toda nuestra gente para que nos convirtamos en donantes de órganos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Vida 1010 AM conversando con Carlos Castro, quien es el coordinador de alcance para la comunidad hispana, y Brigitte Hopkins, quien es una representante de una persona que se convirtió en donante de órganos y que de alguna manera sigue vivo en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Y bueno, es un tema que quizás mucha gente lo desconoce, pero que hay que ser realistas, Carlos. Gente fallece todos los días. Todos los días. Uh-huh. Y mucha gente fallece repentinamente por cualquier motivo inesperado. Uh-huh. Hay algunos que, pues sí, la gente ya está esperando pues el momento en que el médico diga ya no hubo más nada que hacer. Uh-huh. Hasta ahí llegó, pero hay personas que simplemente se pararon ese día, no sabían que más nada iba a pasar y bueno, ocurre un suceso inesperado y dejan de existir en ese momento. Pero esta es una forma de seguir existiendo. Ahora, antes de ir con la señora Brigitte, ¿por qué crees que los hispanos somos los que tiene, digamos, el menor rate de donantes de órganos? Han habido muchos tabús también sobre este tema en los países latinos. Siempre se ha escuchado de noticias, yo diría amarillistas, que le provocan pánico a la gente de una manera barata y absolutamente infeliz, por decirlo de alguna manera. Cuando escuchas, en muchos de nuestros países lees o escuchas que han secuestrado jóvenes o han secuestrado niños para poderlos matar y vender sus órganos. Sí. Yo te puedo decir aquí, bajo juramento de la Biblia, es absolutamente imposible. Aquí, donde manejamos toda la tecnología moderna para preservar los órganos en buenas condiciones, al menos por 6, 8 o 10 horas, aún así tenemos problemas de mantenimiento de un órgano utilizable. Correcto. Donde tenemos todos los medios para determinar tipo de sangre, tipo de tejido y los demás factores de compatibilidad. O sea, manejamos tecnología de punta aquí en Estados Unidos y aún así a veces podemos perder un buen donante. ¿Cómo va a ser posible que en un ranchito, no digo países, en cualquier país nuestro, en un pueblito, maten a alguien, metan los órganos en una bolsa de supermercado con 10 cubitos de hielo y vayan por ahí buscando qué tipo de sangre tienen los pacientes en los hospitales? Empezando que en esos pueblitos y en esos hospitales no existe ningún médico que sea especializado en trasplantes, ni ninguna tecnología. O sea, es completamente absurdo, inverosímil, falaz, por decirlo menos, cuando se hacen este tipo de noticias, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que saber qué es lo que vemos y saber qué es lo que nos informa y lo que nos desinforma. Exactamente. Y antes de despedirnos, señora Brigitte, sabemos pues la experiencia que usted ha pasado. Puede haber sido
una experiencia que yo no puedo describir. Pero ya pasando a esa etapa de haberse convertido en familiar de una persona que se convirtió en donante de órganos, ¿usted invitaría a otras personas a que lo hagan? Yo invitaría. Nosotros hoy podemos ser beneficiarios, hoy somos donantes, mañana podemos ser beneficiarios, uno nunca sabe, pero sí los invito a que hablen con sus familias, que tengan muy claro lo que piensa cada miembro de la familia, para que cuando sucedan estos lamentables sucesos sepan tomar una decisión a tiempo. Para nosotros, que gracias a Dios estamos sanos, es muy fácil vivir cada día, pero para las personas que están en las clínicas, en las listas de donantes, cada día es una oportunidad de vida. Así que de verdad los invito a que hablen mucho en familia, que tengan esos temas muy claros y que, lo digo nuevamente, mañana podemos ser beneficiarios, así que es muy importante tomar esa decisión. Así es, y nuestra comunidad, nuestra gente, ustedes pueden también convertirse en donantes de órganos. Lo que dice la señora Brigitte es muy cierto, tiene mucha validez y vigencia. Si empezamos con la rueda positiva del sí, quiero ser donante, si algún día me toca, entonces vamos a ir contagiando el positivismo en otras personas. Y el día que nos toque a nosotros, o a nuestro hijo, o a nuestra mamá, recibir un órgano, habrán otros que se han inscrito y todo podrá fluir positivamente. Si somos negativos, entonces no esperemos nunca en el futuro, cuando alguien de nuestra familia necesite un órgano, no habrá quien sea un donante, ¿sí? Hay que empezar a ser una comunidad que piensa en positivo, que avance en firme hacia adelante y con progreso. Así es, señora Brigitte, algunas palabras para despedirnos el día de hoy, para toda esa gente que nos está escuchando y viendo y que quizás se preguntan si deberían convertirse en donantes o no. Bueno, de verdad que sí, los invito a que sean donantes, que ojalá esta entrevista haya tocado su corazón y que empiecen esta noche a hablar con sus familiares, por favor. Queremos, no sé, ayudar a tanta gente, que esa es una manera de hacerlo. Podemos donar en vida también, así que los invito a que participen y que tengan diálogo en su casa con sus familias. Así es, usted se puede convertir también en un donante por la vida, puede convertirse en un donante de órganos y dar vida aún después de su muerte. El número de teléfono para que usted se comunique es el 770-778-9103, 770-778-9103, o también puede buscar www.lifelink.org, www.lifelink.org, o también buscar en la página y convertirse en un donante directamente en www.donevidageorgia.com, donevidageorgia.com. Ahí usted va a poder convertirse en un donante. Si no, también cuando usted vaya a hacer su licencia de conducir, usted puede decir: yo quiero ser un donante de órganos. Brigitte, muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos, ¿algunas palabras por el día de hoy? Agradecer muchísimo a esta radio que siempre nos apoya, y es excelente que podamos llegar a la comunidad con información veraz sobre donaciones sin trasplantes con Radio Vida. Siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias. Ustedes recuerden que seguimos llevándoles la mejor programación, la mejor música y mucha información para toda la familia aquí en el estado de Georgia y en cualquier lugar del mundo a través de la aplicación Vida Atlanta.